Buenos días a todos y a todas. Vamos a guardar unos minutos para que se termine de ingresar más personas que están en trámite y iniciamos. Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo. Buenos días a todos y a todas los presentes. Les agradecemos por hacerse este tiempo y participar. Al inicio de la inscripción les pedimos que completaran una serie de preguntas y vimos que hay un interés y una expectativa muy grande de organismos internacionales, técnicos, de saber cómo desarrollar y escalar modelos productivos sostenibles. En ese sentido, hoy vamos a estar presentando el manual de Agromonte, una estrategia para cuidar la vida en el Chaco americano. Pero también vamos a estar anunciando el inicio de un ciclo de charlas sobre las experiencias de Agromontes en estos distintos contextos, con una mirada más amplia puesta en el seminario. La semana que viene vamos a estar publicando la grilla con los días, donde van a estar los oradores, horarios y temáticas, y las inscripciones para que se puedan ir anotando para no perderse ninguna de estas charlas. Para conversar sobre estos saberes, experiencias y resultados de las prácticas que venimos llevando adelante en el modelo de Agromonte, nos acompañan hoy Fabiana Mena, que es presidenta de la Fundación Gran Chaco, Camilo Lozano, que es referente del Centro Hemlots de Investigación Ambiental de Alemania, Iván Navas Fernández, agregado de cooperación de la Unión Europea aquí en Argentina, Marc Benamou, coordinador del proyecto de Paisajes Futuros también en Argentina por parte de TNC, Mauricio Tinari, que es ingeniero zootecnista y especialista en Agromonte de Fundación Gran Chaco, Tatiana Rodríguez, investigadora transdisciplinar y doctora en ciencias de la agricultura, Nereo Charoles, productor COM de Río Bermejito, de la provincia de Chaco, Lidia Roca, productora Huichí de la Corzuela, de la provincia de Salta, que también está conectada en este momento con Felipe, que son dos productores allí de esa comunidad, Beatriz Choque Martela, que es ingeniera agrónoma y productora agroflorestal, miembro de la organización Ecotop en la región de Alto Beni, en Bolivia. Ella asesora también dentro de la organización a productores y productoras en este modelo de producción. Y Matías Bertone, que es productor agroflorestal y cofundador de la cooperativa Montenato. Bueno, ahora sí, para iniciar, muchos de ustedes preguntaron por la situación actual que tiene el monte chaqueño. Entonces, no hay nadie mejor que Fabiana nos puede dar un contexto sobre cómo venimos trabajando desde la Fundación Gran Chaco. ¿Ahí? Bueno, muchas gracias. También para complementar, Orne, la idea también es que probemos, seguramente este año va a haber también algunos eventos, algunos talleres presenciales, porque bueno, vamos a tratar de avanzar con la virtualidad, pero en la medida de lo posible, si podemos encontrarnos en los distintos territorios, provincias, y poder enriquecer esos intercambios con encuentros presenciales, siempre lo mejor, ¿no? Pero no queríamos dejar de empezar esa conversación virtual. Bueno, un poco como decía Ornella, por el interés que hay y porque realmente creemos que, bueno, que es algo muy necesario. Nosotros desde Fundación Gran Chaco venimos, digamos, trabajando siempre con una metodología de investigación, acción participativa, ¿no? O sea, eso que decimos de Agromonte, que es un poco el modelo de agrofloresta que empezamos a estudiar, bueno, de otros lugares del mundo, después Mauricio más en detalle con intercambio con Brasil, pero siempre en zona húmeda. Entonces, ahí empezamos a poner el desafío de decir, bueno, ¿cómo podemos llevar un modelo así al semiárido, a la región chaqueña? Y se empezó un proceso largo, ¿no? de lo que decimos codiseño con las comunidades, que este codiseño en definitiva es un proceso de investigación participativa, y es un proceso largo que empezamos ya hace 5 o 6 años, con el primer proyecto que tuvimos con la Unión Europea, y que nos permitió
tener un diseño inicial que después seguimos testeando, probando, junto con los productores, con la productora, en las comunidades, ¿no? Hicimos como una hipótesis y después la llevamos a la práctica concreta. Y en cada región, en cada provincia, en cada comunidad se fue enriqueciendo con, bueno, con la experiencia de realmente después lo que pasa frente a una sequía, lo que pasa frente a un periodo de intensa lluvia con una humedad adicional que, como sabemos, el Chaco sí es semiárido, pero también con el cambio climático tenemos cada vez más periodos muy, muy concentrados de muchísima lluvia que también afectan, ¿no? Algunas prácticas tradicionales. Bueno, no voy a entrar en lo técnico porque no es lo mío, Mauricio después y los especialistas van a complementar. Pero lo que quiero decir es que, digamos, siempre tenemos que seguir investigando y compartiendo los conocimientos que se van generando, porque son modelos nuevos, innovadores, lo que estamos proponiendo, ¿no? Y que están pensados con la gente del territorio, con los productores, con la productora y con especialistas de distintas instituciones, bueno, como Mauricio, pero muchos otros. Bueno, hoy nos acompaña la UFZ de Alemania, pero el INTA también participa, ¿no? Hay un conjunto bueno, de expertos que dialogan, que lo que nosotros desde Fundación Gran Chaco proponemos es el diálogo, ¿no? Participativo e iterativo que nos permite, bueno, sacar un modelo, definir una práctica que sea eficiente y que le sirva en definitiva a la gente para producir sus propios alimentos. Y lo que un poco ese inicio de encuentros que Ornella planteaba tienen que ver con eso, tienen que ver con que después de varios años de práctica de distintas instituciones, creemos que ya hay algunos, ¿no? Algunos lineamientos que han funcionado, cosas que también no han funcionado y que también queremos compartir para que otras instituciones o otros productores, ¿no? No vuelvan a cometer los mismos errores y que podamos realmente contribuir a que las comunidades del Chaco puedan producir sus propios alimentos e impulsar este consumo, ¿no? También local, más sano, más justo, más económico, más accesible para las comunidades. Y eso, como le decía antes, esta metodología, este proceso, son procesos largos que van más allá de los proyectos y que tienen el objetivo eso, de generar redes, ¿no? De sumar a distintos actores. Por eso aquí también hoy tenemos esta variedad de instituciones. Está también, no sé si llegaron a conectarse, pero no solamente tenemos agencias internacionales como la Unión Europea, organizaciones como TNC, como la UFZ de Alemania, pero tenemos el INTA, tenemos en algunos lugares hasta los municipios locales, los gobiernos locales apoyando, pero también y sobre todo, digamos, a las comunidades, pero también hace varios años se empezaron a sumar empresas, ¿no? Tenemos empresas como Cargill y como Eramet, que también apostan a eso, a aportar a este modelo, digamos, diseñado desde las propias comunidades y que sea sostenible, que sea adaptado al cambio climático y que apunta a la seguridad alimentaria, ¿no? Podemos producir alimentos, no necesitamos traer alimentos desde afuera en el Chaco, entonces esos encuentros tienen ese objetivo. Y el manual también, que es, bueno, una guía que seguramente ahora van a comentar más en detalle, tiene ese objetivo, ¿no? Sistematizar esos años de experiencia y poder seguir construyendo para el futuro y alimentándolo con las nuevas experiencias que se van a seguir amplificando y replicando en las distintas provincias. Así que bueno, esa era un poco mi reflexión. Para nosotros, como que digamos, estamos muy contentos, por un lado, por ver el impacto en territorio, ¿no? Impresionante cómo se ve la diferencia en la producción. Y bueno, vamos a poder escuchar a los mismos productores que nos van a contar cómo fue para ellos este proceso. Así que bueno, no me voy a extender más y espero que hoy el intercambio sea muy rico, porque de eso se trata, de intercambiar, de sumar más actores, de fortalecer redes y que el agromonte, que es la agrofloresta chaqueña, siga creciendo.
Así que bueno, les deseo un buen encuentro. Yo en unos minutos me tengo que retirar, que estoy viajando, pero después se va a grabar, no sé, Ornella, si Sí, avisaste que vamos a grabar, así que después le mandamos también la grabación a todos. Muchas sí. gracias. Muchas gracias, Fabi. Sí, estamos grabando y lo vamos a estar subiendo a YouTube, a nuestro canal de YouTube, y se los vamos a compartir así todos pueden transmitirle a otras personas esta conversación que va a estar muy interesante. Como decía Fabiana, estos no son esfuerzos aislados, existe una red muy amplia y en ese sentido la OFZ se dedica a la investigación ambiental de vanguardia. Entonces, Camilo, te invito a que abras tu micrófono y te presentes y nos cuentes un poco qué importancia tiene para la ciencia generar estos documentos que nacen desde las experiencias territoriales. Gracias, Ornella, y gracias, Fabiana, por la invitación y por la cooperación que tuvimos en el desarrollo de ese manual que ahora les van a presentar más a detalle. Creo que ahí Fabiana ya explicó bastante de lo que es la investigación acción participativa, y entonces ahora yo me voy a volcar más o menos enfocándonos en el manual, cómo fue ese proceso desde que nosotros comenzamos a hablar con Mauri en el territorio de intentar sistematizar las experiencias. Eso fue un cambio también para nosotros, porque, bueno, ¿cómo pensamos esa sistematización? Y implica cambios profundos, ¿no? Porque yo creo que una de las formas que nosotros tratamos de involucrarnos en la sistematización de las ideas que ya estaban ocurriendo en el territorio fue a través del entrenos, ¿sí? ¿Y qué implicaba el entrenos en el manual? Cuando ustedes lo van a leer, siempre está en nosotros. Y eso no es un detalle menor, fue a propósito. Es una forma de escribir, de reconocer que el conocimiento no es de alguien en particular, sino es de todos y no viene de un solo lugar. Es el resultado de un proceso colectivo donde lo que sabemos se fue construyendo en el encuentro. Un encuentro entre comunidades, en técnicos, científicos, pero no solo entre los hombres, sino también entre los más que humanos, entre las semillas, entre los suelos, entre las lluvias. Es decir, un tejido de relaciones. Y eso lo van a encontrar mucho en el manual, que es el Entre Nos. Bueno, y de ahí entonces salió la primera idea, que es que no estamos trabajando sobre sistemas, sino dentro del sistema, ¿cierto? Estamos trabajando dentro del sistema y dentro de las relaciones. O sea, la investigación, acción participativa que habla Fabiana es eso, es trabajar dentro de los sistemas vivos de relaciones. Y de ahí viene la sabiduría de los territorios, que fue lo que nosotros tratamos de capturar en el manual. Que, por ejemplo, en el proceso del codiseño, ¿sí? Lo que vimos era que las decisiones más importantes, qué plantar, cómo organizar el espacio, qué tiene sentido cuidar, qué fruta van a producir, qué hortaliza quieren producir las personas, ¿cierto? Eso tiene que surgir en el diálogo con el territorio, con los que sienten, con los que viven, etc. Y eso incluye no solo un conocimiento técnico, ¿cierto? Sino también un conocimiento de los afectos, de las prácticas cotidianas, de los usos culturales, de los tiempos de las comunidades, de las personas, de las productoras, de los productores. Y todo eso se halla alrededor del reencuentro entre la ciencia y la comunidad y el territorio. Por eso yo creo que la ciencia, si es la pregunta, va a pasar de un papel de extraer la información a una ciencia que facilita los procesos de diálogo entre el territorio y múltiples actores. Creo que ese va a ser el nuevo rol de la ciencia. Y entonces ahí es una ciencia que escucha, es una ciencia que acompaña, una ciencia que se conecta a los saberes, y una ciencia sobre todo para nosotros que desaprende mucho de lo que era y aprende nuevas formas de entender. Entonces todo eso tiene algo más de fondo. Lo que nosotros pensamos es que ahí va a haber una redemocratización del conocimiento, ¿cierto? Es decir, que quien tiene la autoridad para definir lo que es válido ya no son las instituciones científicas, sino es el proceso el que determina lo que va a ser adecuado para un territorio específico. Y bueno, y lo que vemos en el manual o en los procesos de investigación y acción participativa es que se vuelve más potente si el conocimiento se distribuye, se comparte y se construye colectivamente. Y por eso escribimos el Entre Nos, que no es una sola forma de expresar y de nombrar el proceso, sino que es el eje que nos da sentido a entender el territorio desde adentro, porque nos permite
integrar los saberes, transformar el rol de la ciencia, generar procesos más justos y sobre todo sostener la vida en el monte, la belleza, la armonía. Y eso solo se puede hacer si lo hacemos entre nos. Más o menos ese es el rol de la ciencia en este momento que nosotros vemos que estamos y podemos apoyar los procesos en los territorios. Gracias. Gracias, Camilo. Qué prometedor se escucha, qué esperanzador sobre todo. La mirada global en este contexto adquiere una importancia, sobre todo pensando en los estándares de producción sostenible que exige el mundo actual. Iván Navas, que es agregado de cooperación de la Unión Europea aquí en Argentina, te invito a que abras el micrófono y nos cuentes un poco cómo se alinea el modelo de Agromonte con las visiones que tiene la Unión Europea sobre la producción alimentaria y qué oportunidades ven en ese sentido en el desarrollo del sector. Muchas gracias, Ornella. Muchas gracias a todos aquí presentes. Mi intervención va a ser breve porque siempre me gusta dejar hablar a los expertos. Y las personas importantes de aquí sois vosotros, no somos nosotros. Nosotros apoyamos dentro de lo que podemos. Precisamente apoyamos al proyecto, hemos apoyado el proyecto en el pasado y bueno, a través de otros instrumentos que voy a mencionar, apoyamos toda la parte de agroecología y agroforestería, ¿no? Pues el marco general en que la Unión Europea se mueve se articula a través de iniciativas como el Pacto Verde Europeo, también la estrategia de la granja a la mesa, lo que llamamos Farm to Fork, y también la estrategia de biodiversidad. Todas ellas tienen una premisa clara que es la sostenibilidad, que no es un complemento, es una condición para el futuro del sector agroalimentario. Desde esta base, el mensaje que nosotros queremos dar es muy claro. Agroecología, agroforestería ya están en marcha tanto en Europa como en la región y el reto sería escalarlas con criterios económicos, pero sobre todo técnicos. Me gustaría dar 3 ideas concretas. En primero, lo que ya está funcionando. Nosotros, como Unión Europea, no partimos de cero. En la región, el programa Raíces Agroecológicas, junto con el FIDA, está ya generando resultados en Argentina, en Brasil y en Bolivia. A nivel regional, también apoyamos plataformas como Fontagro, que financia innovación aplicada, y programas como Euroclima Plus, que intentan integrar esta adaptación climática, gestión de suelos y soluciones basadas en la naturaleza de los sistemas productivos reales. En paralelo, en agroforestería también trabajamos con restauración de paisajes, cadenas de valor sostenibles y manejos de bosques, en colaboración con Naciones Unidas y, sobre todo, principalmente con actores locales. La segunda idea sería lo que marca la diferencia. También, como se hablaba hace unos minutos, hay una importancia de tener una base técnica sólida, adaptada al territorio y el trabajo directo con productores. Cuando se dan esas condiciones, los resultados llegan. En Argentina tenemos el proyecto Impacto Verde. Y también tenemos que tener en cuenta otros actores como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que son determinantes en este punto. No me gustaría hablar de modelos teóricos, sino de sistemas que mejoran la resiliencia, estabilizan ingresos y optimizan el uso de recursos. Por último, me gustaría también mencionar la oportunidad estratégica. Nosotros pensamos que tenemos una oportunidad de integrar estos enfoques en políticas, en financiación y en mercados. Obviamente tengo que mencionar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que no es solo un acuerdo comercial. Es una palanca para alinear estándares, dar flexibilidad y posicionar productos con valor ambiental añadido en mercados exigentes como son los mercados europeos.
Esto nos exige a todos medir el impacto, asegurar la trazabilidad y facilitar el acceso a financiación para los productores que estén dispuestos a dar el paso. Desde la Unión Europea, el enfoque es claro. Hay que trabajar sobre estas capacidades existentes, reducir riesgos en la transición y acelerar la adopción de estos sistemas donde ya hay evidencia. Cierro sin rodeos, la agroecología y la agroforestería no son accesorias, son partes del futuro del sector, fundamental para su competitividad, y la oportunidad está identificada. Ahora solamente falta, bueno, ejecutarla con escala y con coherencia. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Iván. Otro de los proyectos, bueno, Iván nos mencionaba distintas iniciativas, una era Impacto Verde, de la cual Fundación Gran Chaco junto a una red de organizaciones venimos participando, pero también venimos llevando adelante otro proyecto que se llama Paisajes Futuros. En ese sentido, nos está acompañando Marc, que es el gestor del proyecto, el coordinador de proyectos desde TNC, y vale decir que el agromonte no solo produce alimentos, sino que también tiene una capacidad de restaurar ecosistemas. Entonces ahí, Marc, te invito a que te desmutes y nos cuentes un poco cuál es el rol, la mirada que tienen desde TNC en el sentido de la regeneración del territorio. Bien, gracias Ornella. Gracias por invitarme a representar acá The Nature Conservancy y a presentar Paisajes Futuros y a escuchar las presentaciones que hicieron y que se vienen. Bueno, TNC es una ONG global, está presente en 76 países del mundo y en Argentina está trabajando específicamente en las regiones del Gran Chaco y de Patagonia, que son dos regiones que identificamos como prioritarias por la riqueza y la vulnerabilidad de sus ecosistemas. Yo en particular estoy coordinando dentro de TNC el proyecto Paisajes Futuros. Es un proyecto financiado por la cooperación alemana, por la iniciativa IKI. Lo lidera TNC en un consorcio con UFZ y con Nestlé. Y el proyecto se establece en 5 países en Sudamérica y en cada país trabajamos con socios implementadores. En Argentina trabajamos con la Fundación Gran Chaco y con Proyungas. ¿Cómo nace ese proyecto? Nace como una respuesta a la urgencia de desarrollar nuevos modelos agroalimentarios frente a la expansión de un modelo agroindustrial que prioriza producción intensiva sin considerar costos ecológicos, sin considerar costos sociales, económicos de estos modelos. Entonces el proyecto busca promover sistemas agroalimentarios que regeneren los territorios. ¿Qué significa regenerar los territorios? Significa restaurar los ecosistemas, la biodiversidad, la salud del suelo, los recursos hídricos, pero significa también proveer mayor estabilidad y resiliencia económica, en particular frente a todos los efectos del cambio climático, y significa también garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar de las personas. Estas 3 dimensiones están en el concepto de restaurar paisajes. Y los modelos que promovemos son modelos regenerativos. Los modelos de producción regenerativos están basados en principios y no en prácticas específicas, rígidas. Los principios son, por ejemplo, promover la diversidad, buscar el uso eficiente de los recursos, fortalecer la capacidad de resiliencia de los ecosistemas y de las comunidades, construir conocimiento de manera colectiva, integrar las comunidades locales en la construcción de los modelos. Esos son algunos de los principios que consideramos esenciales en la construcción de estos modelos regenerativos agroalimentarios. Entonces, dicho de esa forma, está absolutamente claro que el agromonte es una práctica, es un modelo regenerativo. Es un modelo que busca producir alimentos
cuidando el equilibrio de la naturaleza, fortaleciendo las familias y las comunidades. Es un modelo que integra árboles y cultivos, cuida el suelo, usa la diversidad para reducir riesgos, más o menos como aporta a cada uno de los principios de la producción regenerativa. Y hoy la guía que están presentando, que desarrollaron la Fundación Gran Chaco y UFZ, me parece súper importante porque propone una forma de producir, un paso a paso sobre una forma de producir, sobre cómo desarrollar estos modelos, tomando en cuenta cada contexto, tomando en cuenta también la adaptación en el tiempo de estos modelos. Y como lo mencionaba Camilo, nace de un trabajo con productores, con productoras, con comunidades, con equipos técnicos. Hay un diálogo entre saberes técnicos y conocimientos locales, saberes ancestrales. Así que, por mi parte, me pareció un documento muy, muy interesante, muy relevante, y me alegro que lo puedan presentar acá, y no ocupo más espacio justamente para que puedan seguir haciendo eso. Gracias. Gracias, Marc. Antes de pasar a salir de este momento institucional y pasar más a una parte técnica, comentar dos cuestiones. Una es que vamos a estar, este manual al cual mencionamos una y otra vez, este documento que estamos mencionando, que se está lanzando ahora, se lo vamos a estar compartiendo por mail a todas las personas que se registraron a la charla, con un link para que se lo puedan descargar, y también les vamos a estar compartiendo la charla. Así que sí, que preguntaban por el chat, Clara, se los vamos a estar haciendo llegar al final de este encuentro. Entramos entonces ahora al corazón del manual, y acá está bueno mencionar que la técnica no alcanza si no cambiamos nuestras formas de pensar. Entonces, Tatiana nos va a estar compartiendo esto, de qué se trata ese desaprender que nos enseñaron en la agricultura tradicional. Tatiana, te invito a que te desmutees y compartimos una cuestión que es, ante esta crisis global actual que tenemos, ¿por qué afirmamos que el agromonte es el cambio de paradigma y no simplemente una técnica más dentro de la agricultura? Hola Ornella y hola a todos y todas. Soy Tatiana y trabajo en el Instituto de Investigaciones Ambientales, y pues he orientado mucho mi investigación hacia la agroforestería. Y bueno, un poco respondiendo a tu pregunta, Ornella, me gustaría pues compartir una presentación que hemos preparado también en conjunto con Mauricio y con Camilo. Un momentito, por favor. Voy a ponerlo, creo que ya estoy compartiendo la pantalla y voy a ponerla en modo presentación. Ya está ahí, ¿cierto? Sí, ahora sí, se ve perfecto. Es un poco raro porque no puedo verlos, entonces voy a tratar de, bueno, contarles un poquito esto porque es importante en este contexto de crisis global en múltiples dimensiones, ¿no? Normalmente hablamos de eso que se llama la policrisis, que es un poco la crisis de pérdida de biodiversidad, cambio climático, bueno, todas estas crisis múltiples que están interrelacionadas. Y bueno, otras personas también, me incluyo a mí, hablamos también de lo que se llama metacrisis, que es un poco un nivel más allá, entender que también es una crisis normativa y de valores. Entonces, bueno, desde ahí un poco nos movemos desde esa agricultura convencional que ha sido un poco más con un enfoque más extractivo, entrópico, hacia la agricultura sintrópica, porque el agromonte está basado en este entendimiento de la sintropía, que es lo contrario pues a la entropía. Y bueno, no quiero ponerme tampoco muy técnica, pero hay múltiples razones y problemáticas de la agricultura convencional que son importantes mencionar. Creo que el punto de partida en el caso de la Fundación Gran Chaco también está como muy conectada con la alimentación, con poder alimentarse en los territorios de forma
digna, saludable, pero creo que no me parece menor también tratar los temas de la alta dependencia que tiene la agricultura convencional a agroquímicos que son derivados del petróleo y que esto se enmarca, por supuesto, también en un momento de crisis energética, también por muchos factores geopolíticos que actualmente generan una inestabilidad muy grande a nivel global. Entonces, bueno, esa dependencia, pues obviamente con el aumento de los precios también del petróleo profundiza esa vulnerabilidad del sector agrícola, y acá quise poner estas predicciones y también basadas en datos pasados de la producción energética a nivel mundial. Y básicamente la energía que se requiere hoy en día para producir el petróleo ya representa como 15.5% de su producción actual. Es decir, necesitamos 15.5% de la energía para producir pues, el petróleo. Es muy loco, y las predicciones son a 2050 como que necesitamos casi que la mitad de energía para producir como una unidad de petróleo, digámoslo así. Entonces eso también es bastante crítico desde el punto de vista de la transformación del sistema agroalimentario, no solamente a nivel de cómo se produce, pero también a nivel de cómo se comercializa y cómo se consume. Entonces eso es algo que es importante, muy importante tener en cuenta en este momento de crisis, ¿no? Y pues obviamente hay estas nuevas como revoluciones verdes que se enfocan más en pensar en la intensificación sostenible, o bueno, también vemos por ejemplo la necesidad de la expansión de irrigación, o también encontramos lo que es la agricultura de precisión, o bueno, temas como modificación genética, ¿no? Y si bien están muy pensados desde la eficiencia, digamos que estos procesos lo único que hacen es como hacer más lento, como hacer un poco más lenta como la crisis en la que estamos, ¿no? Y cuando pensamos entonces en la agricultura sintrópica o lo que llamamos nosotros el agromontes, lo que queremos es revertir esas dinámicas extractivas y entrópicas que lo que hacen es consumir más tierras, más agua, y con eso pues también a las comunidades que no se pueden tampoco alimentar. Y básicamente como desde una mirada más normativa, como más de valores, es como que, como lo mostraba en la gráfica del consumo energético, ¿no? Lo que consumimos nos está consumiendo. Y desde la agricultura sintrópica y el agromonte hablamos más es de construir, ¿no? Y lo que construimos nos va construyendo. Entonces no es suficiente solo con reducir agroquímicos y reducir el uso de la tierra desde una lógica de la eficiencia, que si bien es importante, no es suficiente, porque necesitamos enfoques que construyan, que reparen, que regeneren, ¿no? Y esa regeneración pues se basa en sí, regenerar las relaciones que hacen posible la vida. Entonces, ahí dando ese paso, ¿no? Ese salto a la agricultura sintrópica es entender eso, que la vida no toma posesión a través del combate, sino mediante el trabajo en red. Y esto funciona a nivel del sistema sintrópico como tal, del nivel del agromonte, porque lo que queremos generar es relaciones y diversidad, como diversidad de especies, pero también relaciones entre estas especies, que en su conjunto generen como un beneficio mayor. Entonces, este cambio de paradigma nos llama a pensar que la vida evoluciona es más desde la cooperación y desde la sinergia, y no desde la competencia. Y nos invita también a observar, a imitar cómo la vida se abre paso. Entonces, la sintropía es como, se puede entender también como una fuerza impulsora de la vida, y lo que se busca es generar niveles más altos de complejidad y resiliencia a través de esos procesos más organizados que son sinérgicos. Y bueno, ¿no? Y también vemos un poco como que la vida en general evoluciona en dirección contraria a la entropía.
Otro aspecto importante que tiene esta como un cambio de paradigma en la agricultura es que nos basamos es más en los procesos ecológicos, más no en los insumos. Entonces esta es una agricultura de procesos y una agricultura de información, más no una agricultura de insumos. Y en últimas es eso, lo que se quiere es a través del agromonte tejer relaciones entre lo humano y lo no humano para que la vida sea más densa y más diversa. Y bueno, creo que es importante también mencionar que si bien lo técnico es fundamental, como lo mencionaban previamente, también lo económico es fundamental. Creo que estos sistemas, digamos que la base sobre todo es una base social, ¿no? Entonces, así como la sintropía genera relaciones no solo por encima de la tierra, sino por debajo de la tierra, con múltiples especies también que habitan el suelo, ¿no? Y también por eso es una estrategia para regenerar el suelo y traer más vida también a los suelos. Como que tampoco es posible pensar en estos sistemas si no hay tampoco ese suelo social, ¿no? Y creo que esto es un reto que es importante no dejar de lado a veces en ese querer llevar a esto a una escala mayor, ¿no? Porque sin poner un lente también en los procesos sociales, es muy difícil que estos sistemas puedan diseminarse más allá. Pero bueno, estamos en ese reto. Y por último, también les quería decir, antes de darle paso a Mauri, que en la agricultura sintrópica no existen esas recetas fijas, como también lo mencionaba Marc, sino que acá nosotros hablamos de procesos situados, ¿no? Y esos procesos situados son procesos emergentes, ¿no? De observar, investigar, experimentar, aprender. Y aquí me gusta poner como ya un componente también normativo y de valores, porque es cambiar la forma como nos relacionamos también con la agricultura, y eso implica pensar en la paciencia, por ejemplo, ¿no? Entender que los tiempos, como también dice en el manual, incluso los tiempos de las comunidades indígenas en el Chaco son muy diferentes a los tiempos de los proyectos. Entonces los tiempos del monte también son muy diferentes a nuestros tiempos, ¿no? Y eso implica como, ok, también necesitamos ser pacientes y poder como esperar y permitir que la vida se abra paso a su ritmo. Y bueno, eso les quería compartir. Muchas gracias. Gracias a vos, Tatiana. Bueno, todos vienen mencionando como que este modelo es un proceso. La persona que viene acompañando y liderando el proceso desde Fundación Gran Chaco es Mauricio. Entonces, ahí ya presentamos el manual en sí y te invitamos, Mauricio, que nos contestes, que nos compartas cómo surge esta propuesta y para qué sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, muchas gracias a los oradores anteriores. Cada uno fue sumando un granito de arena a la construcción de este manual. Algunos trajeron ladrillos, otros granitos, pero está bueno que toda la gente que está participando de esto fue sumando un poco para poder constituir lo que hoy es este manual de Agromonte, una estrategia para cuidar la vida en el Chaco americano. Bueno, vamos a la siguiente. Un poco... ¿Me vas pasando, Tatiana? Ahí Sí, perdóname, estoy intentando, pero no, ya. Bien, no, un poco la problemática de la que surge el tema este del agromonte es que nosotros veníamos con proyectos de huerta convencional o huerta agroecológica en la región chaqueña, y lo que veíamos que son sistemas muy poco resilientes, ¿no? Si nos quedábamos sin agua 2 o 3 días, una problemática muy común en la zona, ya se secaba todo y se moría. Usar el suelo desnudo, la tierra limpia, como se suelen aconsejar en estos tipos de producciones, era completamente contraproducente, también por algunas restricciones en el suelo, de salinidad y demás. Y también culturalmente las personas no tenían tan incorporada la cuestión de la horticultura, así como se conoce en otros lugares. Entonces, bueno, ahí empezamos a investigar, empezamos a codiseñar. Vamos a la siguiente. Vimos que
que, por ejemplo, en el monte sí, por más que venía una sequía de 4 o 5 meses, todo vivía, las plantas seguían dando frutas, se seguía produciendo. Entonces empezamos a plantear, bueno, de qué manera podemos imitar un poco la forma esta en la que sobrevive el monte y se estratifica y produce alimentos, aún en este clima tan extremo y aún con sequías, con inundaciones, con temperaturas por arriba de los 50 grados. Y bueno, ahí aparecen dos oradores también que vienen después. Una es Beatriz, que pudimos ir a conocer allá su experiencia con la agrofloresta, que vienen trabajando hace muchísimos años en un lugar también que hay monte, con mucha más humedad. Y otro es Matías, que también pudo venir y enseñarnos un poco su experiencia en la zona del Chaco. Y eso, sumado a todo el codiseño y todo el trabajo anterior que veníamos haciendo con las comunidades, de ver cómo armar, de ver cómo hacer para que este sistema subsista y produzca alimentos en más cantidad, en más variedad, otros alimentos que también tengan otra capacidad de venderse, es que llegamos a este modelo de agromonte. Vamos a la siguiente. Lo que sucedió es que cuando empezamos a hacer los recorridos con Camilo, que vino de la UFZ, que también habló antes, nos dimos cuenta que capaz que faltaba algún material, alguna forma de divulgarlo, la información no estaba sistematizada, sino que había parte de la información en el manual de Niyad y en un manual que ya hicimos hace 4 o 5 años, y otra parte de la información estaba suelta. Entonces, bueno, la propuesta de la OFZ fue sistematizarla en un solo manual, donde esté todo lo que fuimos aprendiendo. Bueno, acá se puede ver un poco en esta imagen cuál es el sentido, ¿no? La propuesta técnica más específica del agromonte. Nosotros proponemos siempre empezar con un sistema de milpa o chacra, que sería lo del maíz vinculado con zapallo y porotos, y entre medio de esos líneas ir poniendo los árboles, ¿no? Los 4 principios, este tipo de producción lo que imita son los 4 principios de la agrofloresta, ¿no? Que uno es la estratificación, producir en varios pisos, digamos, un piso menor, donde están las plantas más chicas, generalmente las hortícolas, un piso intermedio, un piso alto y un piso emergente, digamos, 4 pisos de producción. También una sucesión, esto que les estoy comentando, primero empiezan algunas plantas hortícolas, como estos maíz, zapallo, poroto, para que en 10, 15 años haya cítricos, haya palta, y en 20 años estemos cosechando algarroba también, todo en el mismo lugar. Entonces es una forma también de maximizar el uso de la tierra y maximizar los tiempos en la agricultura. Otro de los principios es la cobertura del suelo, que como les comentaba recién, es clave en la región por las altas temperaturas y para favorecer la regeneración de la materia orgánica. Y bueno, el último es la diversidad y la densidad de especies, ¿no? Esto que les contaba. Capaz que en el monte tenemos diversidad de especies, pero acá podemos meter mucha más variedad, mucha más diversidad, y podemos variar mucho más la alimentación. Y también podemos escalonar para tener alimentos durante todo el año y alimentos que sean vendibles. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, en esta imagen, esto es una agrofloresta instalada 6 meses en un camino. Creo que está el dueño de la agrofloresta, Jorge Massa, en Espinillo, una zona también semiárida, donde llega 500, 600 milímetros por año, con un régimen monzónico, o sea, 80% de la lluvia en los 3 meses estivales. Y acá lo que podemos ver es, este es un antiguo camino donde se instaló esto, o sea, una tierra más degradada que esa no había, salinidad, apisonada, con muy poca agua. Se trajeron los materiales y se implantó. Y 6 meses después, bueno, podemos ver un bosque de alimentos, ya se habían cosechado algunas de las verduras, abajo de eso hay árboles frutales creciendo. Hoy es un sistema, ya pasaron 3 años de esta foto, es un sistema mucho mejor instalado, que también se usó para dar capacitaciones para otros lugares. Y bueno, un poco yo les nombraba estos 4 principios de la agrofloresta, pero el principio que ordena todo es este principio el principio que decía recién Tatiana también, de la misma persona que un poco revolucionó este concepto de que la vida evoluciona por competencia, que es Lynn Margulis, la bióloga esta,
que es lo que dijo, no, la vida evoluciona por cooperación. Bueno, el principio que ordena todo en Agromonte es la cooperación. Esto también nos ayuda un poco a cambiar un poco el paradigma social en el que estamos insertos, de la competencia entre personas también como para salir adelante, para avanzar, y cambiar a un paradigma social de cooperación para avanzar y de seguir construyendo, ¿no? Entonces, también esto que hablábamos recién de que la agroforesta también trabaja como en varios estratos, no solo arbóreos, sino también en estratos sociales o en otra dimensión. Bueno, un poco como para terminar y hablar un poco más del manejo del manual, podemos comentar que también en el manual, además de explicar un poco el concepto de la agrofloresta y cómo instalarla en climas semiáridos, también hablamos un poco del manejo que hay que hacer. No, bueno, poder raliar, esto lo decía del suelo cubierto, es clave. Lo de cosechar a tiempo para que las verduras no se pasen, que fue uno de los principales problemas que tuvimos para la adopción del sistema. Siguiente. Y bueno, con eso terminamos una presentación rápida de lo que va a ser, de lo que es el manual. Y bueno, le damos la palabra a los siguientes oradores. Después igualmente quedamos abiertos a preguntas y demás para cuando lo vayan leyendo. Gracias. Gracias, Mauricio. Un poco el corazón y el motor está puesto en el liderazgo que tienen desde el territorio sobre estos procesos, cómo se los apropian, cómo van transformando y viendo los resultados. En ese sentido, está bueno escuchar a las y los protagonistas que están hoy. Vale aclarar que se sumaron y están conectados y conectadas los productores y productoras de las comunidades con las que venimos trabajando este modelo de Agromonte. Voy a invitar a Nereo Charole, que es productor COM de la provincia de Chaco. Nereo, te invito a que te desmutes y nos contestes y nos compartas cuál crees que fue el desafío más grande que enfrentaste adoptando este modelo de producción, del modelo de producción convencional a este sistema. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bien, buen día. Acá les habla Nereo. En realidad el tema del concepto de productor, en ese sentido, por ahí es mucho peso en ese sentido, porque la mayoría de la gente que debe estar escuchando esto, ¿no? El concepto productor lo debe entender de otra manera. Yo lo entiendo de otra manera. Prácticamente yo no soy tan productor, hago mis propias verduras, pero no es que las vendo en ese sentido. Así que es eso nada más, lo que por ahí también en ese sentido es el acompañamiento que le brindamos a los colectivos, a las familias ¿no? Que integra esta práctica ancestral prácticamente, podríamos decir, ¿no? En ese sentido, sobre la agricultura. En sí, la producción convencional prácticamente es una productividad a gran escala en ese sentido, y aparte esto, ¿no? Se utiliza muchísimos aditivos, podríamos decir, otro concepto, ¿no? En ese sentido, ¿no? En el cual prácticamente es lo que, digamos, el tema de la alimentación como que tiende a ser homogénea en la actualidad prácticamente, ¿no? Hablas de hamburguesa, todo el mundo la conoce, ¿no? Y si vos hablas de una comida al rescoldo, poco se conoce en ese sentido. Son saberes ancestrales, ¿no? Prácticas culturales que propia en una región, en una cultura, y es propia en ese sentido. Y eso es lo que tiene todavía la riqueza que hay en esta diversidad en este mundo, ¿no? Y esto, prácticamente nosotros, con el acompañamiento a estas familias, hacemos esto, ¿no? Lo que tratamos de mostrarles, enseñarles, orientarlos sobre esta práctica, lo que es el agromonte o la agrofloresta, en ese sentido, ¿no? Que prácticamente es lo contrario a lo que es lo que es la práctica convencional de la agricultura, ¿no? En ese sentido, porque
esto, el sistema dinámico, que también se lo puede denominar de esta manera, ¿sí? Es lo que dijo los demás compañeros anteriormente, ¿no? En ese sentido, apunta a la regeneración sobre la tierra, en ese sentido, y incorporar muchísimos saberes que en ese sentido hace que sea la mutualidad, ¿no? O la cooperación, en ese sentido, sobre las personas. ¿Sí? Y esta experiencia es rotundamente, como dice el eslogan, el logo, ¿no? Innova prácticamente en ese sentido. Y me llama muchísimo la atención porque la práctica convencional atravesó en ese sentido sobre los años 60, 70 prácticamente en toda la región, ¿sí? Y eso hace que las comunidades entienden la agricultura de una manera, aquella cultura, ¿no? Que no tiene tanta incorporación en lo que es la práctica de la agricultura. Por ahí tengo una foto, pero yo no sé cómo compartirlas en ese sentido acá, como para mostrarles un poco, ya que estuvo el compañero Mati Bertone acompañándonos sobre sus saberes, ¿no? En su región, en su geografía, en esta región, y ahí empezamos a trabajar con, con esa perspectiva, ¿no? Prácticamente de incorporar esa práctica y después teniendo en cuenta los saberes que tiene las comunidades indígenas, Hom, ¿no? O Wichí, en ese sentido. Así que estamos trabajando en una zona que prácticamente es semiárido, tiende a ser, si se sigue con estas prácticas, de esta política que homogénea, ¿no? Creo que tenemos esta crisis civilizatoria y esta crisis que nos golpea rotundamente cada vez más, ¿no? Sobre el cambio climático en ese sentido. Y creo que esta práctica de la agrofloresta, me parece muy bueno replicarla, que los demás sepan a que se conecten y que sea mutuo, ¿no? Esta práctica. Así que más o menos esa mi lectura o mi granito de arena sobre estos trabajos que estamos implementando en los territorios, ¿no? En los colectivos o familias que quiera hacer, ¿no? La agricultura en su territorio. Nada, eso. Muchas gracias, Nereo. Ahí justo Mauricio pudo compartir una de las fotos que supongo que es a lo que te venís haciendo de referencia, como para poder ilustrarlo. Nos acompañan también conectadas desde la comunidad Wichí de la Corzuela, en la provincia de Salta, Lidia y Felipe, que los invito a que nos cuenten cómo fue su experiencia con este modelo de producción. Cómo fue y cómo sigue siendo, digamos. Muy buenos días. ¿Escuchan? Se escucha bárbaro. Ah, bien. Sí, Lidia. Se escucha re bien, ¿eh? Se escuchaba re bien. Sí, pasa que Lidia está nerviosa. No está acostumbrada a esto, ¿viste? La Ah, conectividad, el Zoom, todo eso. no, que se largue nomás, que se largue, que acá estamos súper atentos. Facu, también, si vos querés presentarte, ya que estás ahí como facilitador. Ahí me sumo. Bueno, estamos en la comunidad de La Corzuela con Lidia, Felipe. Estamos haciendo agrofloresta en la zona ya hace casi 5 años, donde tenemos plantas frutales, combinadas con verduras, con acelga, lechuga, todo lo que ellos consumen. Así que el tipo de producción de ellos es todo para el consumo de la familia y el excedente lo venden. Y no sé, ahí le dejo con Lidia, a ver, ¿querés contarlo, Lidia? Felipe. Sí, y estamos re bien ahora porque, bueno,
por este momento. Está muy buenísimo de Agrofloresta, porque ahí ya conocemos qué es lo que es la verdura, esos son el sustento. Y bueno, doy muchísimas gracias. Por ejemplo, este no es nuevo, ancestralmente ya no es, y ahora ya conocemos que la lechuga, plantas frutales más que nada, y también en mi huerta yo aprendí a sembrar también esta planta medicinal que a mí me sirve de todo. Y bueno, ahora estoy viendo que Gran Chaco nos está dando este esfuerzo. Y hasta este momento logramos de tener una huertita y está muy buena, porque por ahí a veces uno no tiene el sustento y a veces por ahí sale alguna frutita y lo venden y uno ya tiene como la carne, ya con los pocos verduras. Y más que nada sembramos esos zapallitos tronquitos. Bueno, la sandía, bueno, pasó época, pero bueno. Y está muy bueno, está muy buenísimo. Gracias, Lidia. Felipe, ¿querés compartirnos algo? Felipe viene trabajando con el modelo de Agromonte desde hace ya prácticamente 6 años y creo que es interesante poder escuchar cómo viene trabajando él y qué resultados ve, cómo lo viene viviendo. Sí, buenos días. Mi nombre es Felipe Valderrama. Sí, le agradezco a la Fundación de Gran Chaco que me da la manito para poder trabajar, seguir trabajando. Y ahora tengo una linda huerta que Facundo debe ser que te ha mandado alguna fotito. Y está bien. Y estoy siguiendo trabajando para poder tener algo para vender. Y ahora en estos días vendo algo de sandía. Y la idea mía es de seguir trabajando y ampliando más el cerco, como digo. Así que le agradezco mucho a la Fundación Gran Chaco que me facilita algo de herramientas. Y la idea mía es de trabajar y tener un lugar seguro para seguir trabajando. Algunos hijos, nietos, porque me da pena que los hijos a veces trabajan lejos y teniendo terreno para trabajar. Así que esa es la idea mía. Y bueno, eso nomás en este momento y le agradezco mucho. Muchas gracias a ambos. Estas experiencias que venimos compartiendo, muchas veces las experiencias de producción de Gran Chaco se espejan en otras experiencias similares, exitosas de producción. Y allí, desde las yungas bolivianas, nos acompaña hoy Beatriz, que es ingeniera agrónoma y técnica Ecotop, que bueno, puede compartir muchísima evidencia sobre la sostenibilidad y sobre cómo este modelo es posible de escalar. Beatriz, Perdón. te invito a... Sí. No sé si Mauricio pudo sumar a la foto de que mostraba lo que cosechó Felipe, de mamones, mango, caña de azúcar, todo eso tiene Felipe en Sí, su estuvo cerco. compartiendo, de todos modos hay fotos en el manual y también vamos a estar compartiendo al final mucho de todo este trabajo que vienen haciendo. Gracias, Facu.
Claro, así que Felipe, o sea, lo de agrofloresta, agromonte, lo ve como una alternativa para que los jóvenes no se vayan a las grandes ciudades. Lo ve como una oportunidad de ingreso para las familias, quedándose en la comunidad produciendo todo lo que es agromonte. Sí, eso es, lo que está mencionando es súper interesante porque, bueno, también Felipe lo decía, que esta sostenibilidad que genera el modelo de producción de Agromonte permite a las juventudes quedarse en el territorio y encontrar un horizonte productivo también en un territorio que antes con otro modelo no lo tenía. Ahora sí, perdón, Beatriz, que te interrumpimos. ¿Querés contarnos un poco cómo se logran estos sistemas agroflorestales para que mantengan el rendimiento a lo largo de los años? Que es una de las cuestiones que por ahí se pone bastante en duda. Buenos días, un cordial saludo desde acá, de Palos Blancos, de la región del norte de La Paz, de Bolivia. Les voy a compartir un poco más experiencia propia, ya al principio trabajando como consultora y posteriormente ya ser más independiente, tener un propio emprendimiento. Les voy a compartir también más adelante. El emprendimiento, por ejemplo, como pueden ver en la presentación, lleva de nombre la finca Agrobosque, ¿ya? Agrobosque, ¿por qué? Porque como es una parcela agroforestal, entonces contamos con una diversidad de especies para muchas visitas como estudiantes, agricultores. Ya posteriormente les voy a ir presentando, como titula Una agricultura sostenible, les voy a hacer la presentación de los sistemas agroforestales, ¿ya? ¿Puede ser siguiente? Ya. Como indicaba, les quiero compartir una experiencia muy propia. Tengo muy poco tiempo, me dedico también a las consultorías, casi el 20%, más me dedico a la agricultura, que es a mi parcela, también soy ama de casa, y también soy socia, ¿no?, de la cooperativa El Ceibo, que exporta bastante chocolate, y muchos cargos, ¿no? También hago cargos, soy autoridad en muchos municipios, y como pueden ver en la foto, pues mi profesión, mi trabajo, amo mi carrera, me siento muy orgullosa de sí misma, del trabajo que hago, el manejo, la implementación de los sistemas agroforestales. No sé si lo conocen a Joaquín Mills, él ha sido por muchos años mi maestro, de la persona que he aprendido mucho, Joaquín Mills, un alemán. Siguiente, por favor. Ya, para empezar los sistemas agroforestales, para iniciar con la implementación de los sistemas agroforestales, tenemos que basarnos bajo criterios y principios de la agroforestería. La fortaleza o el objetivo que nos da los sistemas agroforestales, podemos iniciar desde suelos muy degradados hasta lugares rocosos, lugares de secarríos. El objetivo de los sistemas agroforestales es crear sistemas de abundancia, ¿ya? Desde el inicio podemos empezar con cultivos pioneros, que son poroto, maíz, hortalizas, frijol, y entramos a transición para llegar posterior y a un bosque primario, pero en la transición podemos aprovechar los plátanos, las papayas, yuca, y posteriormente con los SAF el objetivo es llegar a un bosque, pero productivo, para volver a restaurar los bosques, pero haciendo agricultura. Esos son los sistemas agroforestales, cumpliendo los ciertos criterios y principios, que es trabajar en alta densidad y en alta diversidad. Ese es el patrón para trabajar los sistemas agroforestales. Y es una agricultura con un enfoque sucesional, sin uso del fuego. O sea, al inicio de la implementación, sea un lugar, así sea pastizal, un lugar degradado, o sea barbecho, hacemos la agricultura haciendo un chaco sin quema, sin uso del fuego. Siguiente.
Mauricio, siguiente, por favor. Y ya, lo que queremos que quede en claro, dónde queremos llegar con los sistemas agroforestales, es que queremos que quede en claro la función de los diferentes sistemas. El bosque cumple una función, también es productivo, están ahí las venas de agua, o sea, es un ciclo perfecto, una ingeniería perfecta. Obviamente que una agricultura convencional no cumple estas funciones, pero con un sistema agroforestal podemos asemejarnos a la ingeniería del bosque. Podemos hacer un bosque productivo, pero ya con manejo de estratificación, el manejo de la sucesión. Entonces, es todo un manejo sincronizado dependiendo del cultivo principal. O sea, el diseño juega de acuerdo al cultivo principal, pero como pueden ver en la presentación, puede cumplir la misma función, puede restaurar el ecosistema del sistema productivo. Siguiente, por favor. Atrás. Ahí, ya. Entonces, para arrancar un sistema agroforestal, obviamente que de acuerdo al piso ecológico, sea altiplano, valle, trópico, de acuerdo a las especies del lugar, vamos a empezar a trabajar con las mismas especies de la región y diseñamos el diseño SAF. Siguiente, por favor. Perdón, ¿puedes volver atrás, por favor? Hay alguna cosita que me olvidé. Ya, ¿por qué el diseño? Como dije, ¿no? Tenemos que trabajar de acuerdo a las especies del lugar. Esto es para cumplir naturalmente el NPK, ¿ya? En la cual con las mismas especies tenemos que trabajar y tiene que cubrir el nitrógeno, potasio, fósforo y garantizarnos el combustible, ¿ya? Eso es, se tiene que trabajar el diseño para cumplir estos criterios. Ahora sí, siguiente. Para el inicio de la implementación de los SAF, como indiqué, es una agricultura sin uso del fuego. Como pueden ver ahí en la presentación, es de un barbecho de 5 años. Ya una vez haciendo el roceado o el chupeado, ya es inmediato la plantación de los hijuelos, al boleo las semillas, como pueden ver acá, es inmediato. Un cato se puede demorar, digamos, un día, así, haciendo con el manejo. Una hectárea por lo menos se tarda en unos 4 días, haciendo el uso sin fuego. Entonces, todo al boleo, solo digamos, las semillas de yuca van en hilera. Entonces, es el arranque para la implementación de Chaco sin quema. Siguiente. Y posterior, ya una vez plantado, derramadas las semillas, algunas especies forestales que son de madera forestal fina se las deja. O sea, hay regeneración de especies forestales que se dejan, no se cortan toditas, pero todas las especies que son de barbecho se las corta, se las troza, se las pica, se las distribuye. O sea, esto queda en sí como una alfombra con un grosor, dependiendo de la edad del barbecho, 30, 50 centímetros de altura, toda la descarga, o sea, se cubre, ¿ya? Ese es el segundo paso. Siguiente. Y posteriormente ahí ya tenemos ya las primeras especies que han nacido, es 30 días el poroto, posteriormente a los 2 meses los choclos o los maíces y ya los zapallos empiezan a gatear. Entonces ahí tenemos la cara de 2 productores re felices en su primera cosecha de una implementación. Siguiente. Entonces, para el Chaco sin quema en un sistema agroforestal, o sea, no hay obstáculos, ni para los plantines, ni para los hijuelos, ni para las semillas. Muchos agricultores, cuando hemos empezado a trabajar, por ejemplo, para el arroz, no nos creían de cómo minuta tan pequeña semilla puede, digamos, germinar, empujar esa carga, pero pueden verlo ahí. No hay obstáculos para el poroto, zapallo, el plátano, se da formas para poder viajar, salir, la yuca. Entonces, se ha visto esto en los años que hemos trabajado el Chaco sin quema y
no es limitante la palizada que se descarga en la parcela. Siguiente, por favor. Y ahí tenemos otras experiencias. También había muchos tomateros que al principio, cuando hemos iniciado esto, no lo creían. Entonces, se ha ido practicando con tomateros, papayeros, muchos arroceros. Entonces, ya en la zona, iniciar una agricultura en Chacosinquema, es normal, ya conocido. Los agricultores ya lo han empoderado, ya lo trabajan. Siguiente, por favor. Y también una vez teniendo ya las parcelas con las consultorías, lo que hacemos siempre es también intercambiar los conocimientos de productor a productor. Entonces ahí estamos intercambiando las experiencias, el manejo del cultivo, la implementación, el manejo, digamos, de plantas adultas. Entonces estamos ahí siempre, constante, compartiendo los otros trabajos. Siguiente, por favor. Ahí también tenemos las parcelas de arroz, estamos con las visitas pedagógicas de estudiantes, agricultores. Entonces en diferentes comunidades tenemos estas parcelas. En su momento era de innovar, de hacer conocer, pero esto, como les indiqué, ya se trabaja aquí en la zona del arroz Chacosinquema. Siguiente, por favor. Ahí está mi persona, por ejemplo, en mi parcela también. Aquí en la zona, por ejemplo, nosotros no compramos arroz, todos producimos en nuestras parcelas, somos muy autónomos. Nuestras parcelas es pues nuestro supermercado. Tú vas con tu bolsa y empiezas a cosechar de todo. Tienes tus hortalizas, tus frutales. Entonces es una muestra clara ahí en la presentación que esa es nuestra forma de trabajo del Chacosinquema en arroz. Siguiente, por favor. Ahí también estoy con mi esposo. Y, no, siguiente. Ya, otra de las anécdotas que me ha tocado trabajar y siempre también en otros municipios, en otras instituciones, nos ponen a prueba, nos dicen, a ver, empecemos a trabajar desde un monocultivo, un convencional. Entonces hacemos la transformación. Cuando digamos los frutales están en monocultivo, se hace ahí mismo el rediseño de un cambio de sistema a un sistema agroforestal. Como pueden ver, también nos ha tocado trabajar en parcelas ya abandonadas, plantas totalmente paleoteadas, en lugares pedregosos, incluso en lugares donde han sido terrenos compactados ya por suelos muy pesados, o sea, suelos muy inertes, pero la naturaleza es tan sabia que no pone obstáculos, sea un lugar degradado, sea un suelo muerto, pedregoso, ya un lugar o un ecosistema totalmente deteriorado, la naturaleza se da a las especies de emerger y volver a restaurar el ecosistema, los suelos. Entonces, si la naturaleza tiene esta capacidad, para nosotros es simplemente observar, ver esa lectura y proceder, empezar a armar, rediseñar a un sistema agroforestal. Siguiente, por favor. Como pueden ver, por ejemplo, este era un cafetal con plantas totalmente paloteadas, totalmente explotadas, plantas muertas. Como pueden ver, el antes y el después. Aquí se ha trabajado bastante con especies de combustible como la canavalia, la chicharrilla, la flor de Jamaica y todas las especies, todas las musáceas, frutales, forestales, más especies de biomasa. ¿Ya? Siguiente, por favor. También esto es el antes, el después, y ya aquí con los años en una parcela se ha hecho la constante descarga de biomasa, y a la biomasa es lo que le encanta, digamos, aprovechamos en el medio de los cafetales los jengibres. Al jengibre le encanta la materia orgánica en descomposición. Entonces son parcelas convencionales que se ha cambiado a sistemas agroforestales. Productores de café, que ya también ya se han empoderado muchos cafetaleros
trabajan ya en este sistema acá en la región de Palos Blancos. Siguiente, por favor. Y lo curioso también, o sea, les hablo hace 10 años atrás, Palos Blancos era una zona tropical húmeda, pero también han ido trabajando, explotando los bosques, los montes, se ha ido deteriorando, se ha hecho una zona tropical seca, se ha ido secando, ¿no? Entonces hemos optado también trabajar en barbechos, pero ya no cortando los árboles, tumbando, sino dejándoles con una poda fuerte, como pueden ver, se les abre, se les hace poda fuerte, se deja todas las especies. Claro, tiene que haber ciertas especies para la entrada de luz. Este es el antes, después, por favor, siguiente, y este es el después. Entonces, con el raleo de ciertas especies, con la poda de árboles, ya sin la necesidad de tumbar o cortar algunas especies forestales medicinales, como pueden ver en la imagen, el maíz, la papaya, el arroz produce. Siguiente, por favor. Ya, ahora en Palos Blancos, por ejemplo, como somos una zona cacaotera, somos productores de cacao y hemos recomendado hace décadas atrás, siempre ya hemos empezado a trabajar con los sistemas agroforestales en la cual ya nos quedan árboles adultos, estamos hablando, digamos, con un diámetro copa de 25, 30, ya son árboles adultos, con una altura de 20, 25, hasta 30 metros de altura, con un diámetro copa, estamos hablando de 2 a 3 metros, en la cual ya hace mucha sombra. Entonces, ahí hemos empezado también a trabajar la poda de árboles, la poda de altura, le llamamos el raleo, el manejo, y estamos haciendo otra vez la descarga de materia orgánica, o sea, estamos otra vez creando combustible para el suelo. Entonces, ya acá en mi región estamos trabajando bastante esto, ya con parcelas adultas. Siguiente, por favor. Ya con el equipo que trabajo también, son especialistas podadores en altura. Se trepan a los árboles con todo el equipamiento, ¿no? Con un equipo seguro, la motosierra, entonces hay que empezar a abrir la luz, porque mucha sombra también crea, digamos, patógenos como enfermedades y plagas, porque obstruye la entrada de la luz solar, pero con las podas esto ya cambia, ¿no? Aumenta la producción y las podas también siempre se ha recomendado en el momento oportuno, dependiendo del cultivo principal. Siguiente, por favor. Entonces, acá en mi zona, para los blancos, hacer las podas de altura para los técnicos, ya varias instituciones tienen sus equipos de poda, entonces como pueden ver en las fotos, es una adrenalina, es una aventura para los chicos subir, treparse, entonces el trabajo que realizamos acá pues es súper, es de mucho gozo, es de mucho placer poder trabajar con esto de los sistemas agroforestales. Siguiente, por favor. Ya, el trabajo que en sí ya trabajamos en las parcelas adultas, como pueden ver, es mucha sombra, muchas especies, hay especies que deben salir, se deben cortar, hacer las podas. Siguiente, por favor. Entonces, el antes era antes y ahora esto es el después. Ya se hace la elevación de copas, entonces tampoco se decapita el árbol, se le hace la poda de altura, entonces hay más entrada de luz y aumenta por ende la producción del cacao. Siguiente, por favor. Y como les dije, igual entre las podas de altura hacemos el intercambio de experiencias entre instituciones, ya, hacemos campeonatos también en la poda de altura, quien tiene nuevas técnicas, entonces así, lo vamos también capacitándonos, entrenándonos entre los jóvenes. Siguiente, por favor. Esta es mi parcela, le hemos puesto la finca Agrobosque. Indicaba, yo, por ejemplo, recibo muchas visitas de estudiantes de la universidad, agricultores, entonces ahí tenemos todas las especies, ¿no? Para hacerles conocer, enseñarles el manejo, y es por eso que y esta parcela, lo más curioso, era un pastizal, una ganadería.
Entonces lo hemos reconvertido a un sistema agroforestal, entonces por eso lo hemos puesto agrobosque. Queremos demostrar en nuestra parcela que haciendo la restauración de un bosque, pero haciendo agricultura, se puede producir el alimento, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esas son mis plantas. Hay parcelas nuevas en la cual también me dedico mucho a la injertación, a la producción del cacao, la cosecha es cada 15 días. Siguiente, por favor. Ahí están mis niños también, como indicaba, soy ama de casa, entonces me dedico ahí también con los niños. Ahí están mis plantas. Siguiente, por favor. Ahí están ya las babas de cacao, ¿no? Entonces esto ya va al beneficiado, al proceso de fermentación, secado y posteriormente ya a la entrega al ceibo para la exportación del chocolate. Siguiente, por favor. Ahí está el secado de las pepitas ya del cacao. Siguiente. Y algo importante también es recalcar en mi parcela, por ejemplo, cuando vienen las visitas, es siempre el manejo oportuno de cada especie, el manejo de los bananos, el manejo del cacao, del jengibre, del palto, rambután. O sea, en sí en la parcela contamos como unas 38 especies de frutales, como unas 45 especies de forestales, entre medicinales. Entre las palmeras tenemos azaí, majo y chima. Entonces, hay una diversidad de especies. Como pueden ver en los bananos tampoco hay muchas sombras, es con poda, ¿no? Y las podas tampoco son, digamos, cada año, o sea, supuestamente viene cada año, a uno le puede frustrar, pero en sí las podas vienen cada 2, cada 3, dependiendo de la edad de la parcela. Siguiente, por favor. Entonces también hay muchos productores cuando llegan a la parcela nos cuestionan, pero si las musáceas nos dicen no, aguantan entre 2, 3, hasta 5 años, dependiendo de la calidad del suelo. Pero si hacemos un manejo adecuado en el banano, voy a dar un ejemplo solo de este cultivo en las yemas laterales y no así el hijuelo, el banano o todas las musáceas se puede manejar como un cultivo perenne. Entonces, en parcelas adultas se ha visto esto, que si haces un manejo oportuno y adecuado, puedes tener a largo plazo la producción de las musáceas. Siguiente, por favor. Entonces, ahí también estamos con la parcela. Son frutos exóticos. La naranja no es exótica, pero ahí acompañamos con otros frutos exóticos, la moringa, y también en las parcelas SAF tenemos la famosa hoja sagrada, que es la coquita palpiste. Siguiente, por favor. Y se recomienda siempre, ¿no? Siempre, en la parcela agroforestal, un productor siempre contar con un pequeño vivero para tener una diversidad de plantas, porque cuando haces tus intercambios de experiencias, siempre puedes hasta intercambiar semillas, llevar la semilla a tu vivero y tener a disposición a tus plantas, tener ya tus plantas mejoradas mediante injertación, selección. Entonces, yo he sentido esa necesidad y siempre recomiendo a los productores contar con un pequeño vivero y no depender, porque no sabemos al final qué tipo de planta o especie, de qué calidad genética nos están vendiendo. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Esta es la experiencia, yo diría, hermosa, que es mi trabajo. Les comparto y muchas gracias por el espacio que me han brindado, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, a vos. Es súper interesante escucharte. La verdad, lo que venís mostrando fue súper enriquecedor para todos los que estamos presentes. Hubo una de las preguntas que, por no decir la pregunta que más surgió en el formulario de inscripción, que tiene que ver con lo económico, tiene que ver con cómo hacer sostenible económicamente este modelo, y en ese sentido está Matías Bertone, que es de la cooperativa Montenativa, que nos va a compartir cómo vienen trabajando en la sostenibilidad económica. Matías, te escuchamos. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, primero que todo, gracias por el espacio y
buenísimo Beatriz, Nereo, encontrarnos con varios colegas, con ese entusiasmo que, si bien, bueno, a veces decimos, o por mucho tiempo repetíamos en las formaciones que el conocimiento realmente es de los primeros insumos, hay netamente algo, después fuimos reviendo un poco eso con los compañeros de acá, y hay algo muy fuerte que es ese sentimiento, ¿no? Que puede ser un poco ambiguo de hablar, ¿no? De emociones, de sentimientos, pero que es algo que hay que rescatar y tener muy presente, ya que bueno, eso es un poco lo que nos impulsa a hacer estos esfuerzos, porque, bueno, como ya nombraron bastante, estamos yendo a contramano a un montón de parámetros establecidos por la industria, y donde, bueno, necesitamos de alguna manera un faro, ¿no? Para sostenernos y llevar adelante después, porque el que conoce el trabajo en el campo, hay muchos imponderables, como en la vida en general, pero en el campo no siempre estamos a merced de un montón de factores externos climáticos, y bueno, a su vez estamos atravesando un cambio climático que lo sentimos, más allá de cualquier parámetro o estudio que nos muestre valores concretos de eso. Nosotros lo vivimos, vemos cómo las plantas no responden como solían responder, y bueno, la urgencia, ¿no? Para rever todos estos, cómo encarar la producción es cada vez más apremiante, ¿no? Por otro lado, quería hacer una reflexión antes de entrar un poco a la parte, ¿no? Económica, que si bien yo no soy especialista, voy a por lo menos comentar cómo fuimos avanzando, ¿no? En los desafíos, porque, ¿qué pasa? Estos proyectos, ¿no? Que queremos llevar adelante, tenemos en cuenta la parte, ¿no? Ambiental, ¿no? Que nos aflige, y lo debemos ver, la parte social, digamos, que es otra parte fundamental, ¿no? Para sostener estos proyectos, y la parte, ¿no? Productiva. Si alguna de estas tres partes, ¿no? Empieza a retroceder, vemos como las otras también están afectadas. Bueno, la agroindustria lo soluciona con otros mecanismos de subvenciones y demás, y acuerdos políticos y demás que lo sostienen. Nosotros no contamos con eso, entonces debemos ponernos fuertes en esos tres puntos. Algo que me hizo también reflexionar muchísimo, ¿no? En cuanto a el abordaje de cómo vamos a cambiar nuestros conceptos de cómo abordar la naturaleza y la producción. ¿Qué pasa, no? El agromonte, la agrofloresta empieza a tocar un montón de áreas muy sensibles que escapan, ¿no? Con esto quiero decir que escapan a la producción. Tenemos que tener en cuenta, como les decía, estos otros factores para poder mantenernos firmes en este camino. O un área que toca muchísimo es con respecto a la conservación, ¿no? Al trabajo que vemos segregado que están haciendo los ecologistas y los productores, ya que la agricultura empezó a ir por un camino y la ecología por otro, ¿no? Entonces es importante pensar que, bueno, esto busca unir estos dos mundos, y algo una frase que estaba escuchando, hay unos colegas ahí de Brasil que hacían una reflexión acerca de que estamos muy ensimismados, ¿no? En cuidar a la naturaleza, cómo cuidar a la naturaleza, y nos ponemos en un esfuerzo a veces muy desgastante, y en realidad lo que yo voy entendiendo y reflexionando es que en realidad nosotros no podemos cuidar a la naturaleza, es la que nos cuida a nosotros, ¿no? Ella es la que nos acoge, y esa es la forma un poco de sentirnos parte de una tierra, que no es que llegamos acá a hacer un montón de cosas y irnos, no somos parte, digamos, de algo que nos integra y no estamos por encima de eso, ¿no? Entonces, avanzar en esa forma, ¿no? De encarar las cosas para que, no solo para tener una convicción espiritual o filosófica, sino para también abordar los problemas productivos con un marco teórico que nos permita encontrar soluciones.
Digo esto porque estamos de alguna manera escribiendo este nuevo capítulo de la agricultura entre todos, desarrollando este lenguaje, y es, creo, fundamental ir encontrando algunos conceptos que nos permitan después, llevado al territorio, nuestra realidad social, cultural, política, etcétera, con la que convivimos, encontrar soluciones a la producción en sí, ¿no? Bueno, dicho esto, bueno, acá Mauricio está pasando, ya que está les comento, a unas imágenes de un sistema agroforestal bastante joven. Es uno de los últimos proyectos que estamos llevando adelante, con foco también en lo que es el jengibre, en nuestro caso. Y lo que solemos hacer, ¿no? También cuando hacemos o consultorías o acompañamos otros proyectos o nuestro propio proyecto en sí nos lo planteamos, es cuáles van a ser nuestros cultivos que van a tener una mejor rentabilidad, ¿no? Porque de ahí vamos a encontrar los retornos para poder reinvertir, mejorar nuestras herramientas, avanzar, agrandar la parcela, conseguir plantines, innovar, etcétera, ¿no? Y mantener un espacio productivo. En ese caso nosotros encontramos el jengibre, en otros espacios puede ser el hecho de que no haya, como en el Chaco, a veces verdura fresca que tenga que recorrer muchos kilómetros, entonces ahí hay una oportunidad, y también, ¿por qué no?, innovar en algo que no se esté haciendo, ¿no? Nosotros nos hemos conformado como cooperativa en este caso para tener una formalidad. Somos totalmente conscientes por lo menos en Argentina, ¿no? Y puntualmente en donde estamos nosotros en Misiones, que queda en los márgenes, ¿no? de nuestro país, la dificultad para un productor llevar adelante toda esta carga burocrática, impositiva y demás, para formalizarnos en el esquema laboral. Eso es un gran desafío. Me encantaría tener una respuesta a una solución a esto. Lo que nosotros encontramos es poder hacer alianzas, articulaciones con otros proyectos que tengan más experiencia, que nos puedan acompañar, ayudar, y bueno, y pudimos conformarnos de esa forma, ¿no? Como una cooperativa, que es, bueno, uno de los mecanismos para poder formalizar, ¿no? Además, digamos, de lo que es la comercialización que nos permite esto, poder llegar a otros territorios y, no sé, desde mandar el jengibre, que hay pocas zonas en nuestro país donde se puede cultivar, que tiene estas condiciones de clima y que son propias para este cultivo, esto nos permite, digamos, llevar esta novedad o este producto a otras áreas del país, lo cual nos genera un valor agregado. Después mostrar nuestras prácticas. Hoy en día, por un lado ya, a ver, al principio de la era de las redes sociales, parecía que uno subía un posteo de algo y ya alcanzaba. Hoy cada vez es más, no alcanza, digamos, con subir el material a las redes, sino realmente difundirlo, hacerlo llegar, trabajar en ese sentido de hacerlo llegar personalmente a donde querramos y mostrar, aunque sea mostrar un poquito de qué se trata nuestro trabajo, de cada uno, que creemos que es la mejor certificación, es como una certificación de hecho, que nos valida, nos autovalidamos también en los encuentros como estos para conocernos y acompañarnos y darle validez a esto sin necesidad tampoco de estar siempre recurriendo a una validación siempre oficial, ¿no? Como que es algo que se está un poco cayendo, pero creemos que son dos caminos paralelos que son buenos. Animarse esto a salir sacar imágenes, compartirlas, creo que es algo muy, muy útil, y que da resultado, ¿no? Bueno, Muchas por gracias, otro... Matías. Perdón, que te interrumpí. No, Sí, vamos a ir cerrando porque, bueno, nos hemos excedido el tiempo y por respeto a todos y todas que ya nos hemos pasado, te damos un minutito para que puedas cerrar tu exposición y ya le doy el pie a la directora ejecutiva de Fundación Gran Chaco, a Silvia. Bueno, por último,
por un lado, un concepto, digamos, que siempre trato de recordar en las formaciones es que, bueno, realmente lo que estamos haciendo es agricultura. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en un proceso que debemos reapropiarnos de esa palabra de a poco, y por eso surgen todos estos nombres, que agromonte, que agrofloresta, que agricultura sintrópica, que esto, lo otro. Lo que estamos en un contexto donde la agroindustria se apropió de esa palabra, tenemos que, bueno, que encontrar otros mecanismos para referirnos a algo, porque, bueno, hemos perdido la legitimidad de usar esa palabra como realmente la sentimos, ¿no? Los agricultores, porque lo que estamos haciendo es agricultura, no es que se está descubriendo algo, un nuevo, nada, esto ya existe, funciona, siempre funcionó, y es cómo la naturaleza se regenera. Y bueno, y por otro lado, me da un placer enorme, después de haber visitado los espacios ahí junto con la Fundación Gran Chaco, en el 2023, creo, los trabajos, ver a tantos compañeros donde se trajo la propuesta, se trabajó, y cómo realmente lo están amplificando, a mí me da una satisfacción enorme, y les mando un saludo a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias Matías. Bueno, yo solamente un poco para cerrar, agradecer a todos los oradores y a todas las personas que se conectaron hoy. La verdad que fueron súper interesantes todas las presentaciones y los aportes que dieron cada uno desde su lugar. Creo que como conclusión podemos identificar que existen múltiples beneficios del agromonte, no solo para la seguridad alimentaria de las comunidades, para regenerar el monte nativo, para aportar aportes comerciales, acuerdos comerciales locales y globales, entre muchos otros. Así que hoy solamente quisimos poner a disposición todos estos avances, contarles que existe una red de agromonte a nivel regional, de la que forman parte más de 5.000 productores, y que nos encontramos de forma periódica. Existe el hub de innovación, existen capacitaciones, existen encuentros, que bueno, ya los vamos a estar invitando específicamente a cada uno. Pero que se sientan parte, que los invitamos a sumarse, a construir, que es un espacio donde vamos aprendiendo colectivamente y donde los aportes de cada uno son súper valiosos, porque es algo que se va construyendo, sobre la marcha. Así que es súper interesante que todos puedan sumarse y puedan aportar. Y en este sentido, bueno, tenemos por un lado el manual, que ya está disponible y que se los vamos a estar compartiendo para que se sumen, y además estamos por empezar un ciclo de capacitaciones, que si no me equivoco, Orne, empieza el 10 de abril, que también les vamos a estar brindando más información. Ahí le doy la palabra a Orne para que cierre con esta información específica. Pero bueno, gracias a todos y todas por estar, y bueno, esperamos volver a encontrarnos pronto. Ahí en el chat del Meet, Mauricio compartió el link para sumarse al chat de WhatsApp. Sabemos que quedaron muchas preguntas por responder y nos pasamos muchísimo del tiempo, así que le pedimos disculpas, y les vamos a estar enviando información al final por mail, con la grabación de la reunión, con el acceso al video, con los links de inscripción a las capacitaciones, y al chat también para que formen parte de esta comunidad de Agromonte. Les agradecemos muchísimo el tiempo en su mañana y esperamos volver a encontrarnos pronto.